Señor, te damos gracias, Padre, porque de nuevo esta noche estás con nosotros, estás en medio de nosotros y en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú tomes el control de esta reunión, de todos aquellos, amado Padre, que por algún motivo no se han podido conectar, de los que ya estamos aquí presentes. Y te pido, Señor, que nos cubras con tu paz, con tu espíritu, con tu bendición, para poder entender, mi Dios, la profundidad del tema que hoy vamos a tratar. Llénanos de tu sabiduría, danos tu ciencia, Espíritu Santo. Danos revelación en nuestro corazón, Señor, porque no es de los que en el mundo se llaman inteligentes o sabios, es de los que tú has escogido, mi Dios. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Eh, Hermanos, fíjense algo. Hay un tema, antes de comenzar lo que es el atributo de hoy, la misericordia, hay un tema que me gustaría conversar con ustedes al finalizar, por supuesto, lo que es el estudio, que es bastante importante. Entonces, por favor, para que no se retiren tan rápido cuando terminemos el estudio como tal, ¿ok? Gracias. Bien, hoy vamos a comenzar, yo diría que uno de los atributos más significativos, más importantes eh, de nuestro Señor, aunque todos son importantes, todos verdaderamente son trascendentales para nosotros como sus hijos, pero es importante que entendamos que hoy vamos a ver la misericordia de Dios. Y como Selva se los mandó por el mensaje de texto en el WhatsApp, sin este tributo, si Dios no fuera misericordioso, nosotros no estaríamos aquí, hermanos. Nosotros no tendríamos absolutamente ni la más mínima remota opción de tener vida eterna, de tener salvación, de tener una relación viva con Dios, de que nosotros podamos entender por medio del Espíritu Santo todo lo que es la revelación de la palabra y lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, el atributo de la misericordia es sumamente importante, no solo por esto que les estoy comentando que nosotros recibimos de parte del Señor, sino también que en nuestra relación con Dios es importante que aprendamos nosotros también a hacer misericordia como Dios quiere, puesto que sin misericordia, si no hacemos misericordia nosotros, no la recibiremos del Señor tampoco. Los invito por favor que vayamos un momento, o si lo quieren anotar, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 4. Vamos un momento, los invito muchachos por favor, porque este va a ser nuestro punto de partida, Lucas capítulo 11, ¿verdad? Versículo 4. Y fíjense por favor cómo dice el Señor aquí. Dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Fíjense cómo Jesús allí en la oración, en el modelo, dice, Padre, perdona mis pecados, o sea, perdona todo lo que yo te debo, todo lo que yo te he Ya, ofendido. disculpa, Omar, ese es 14:4, Lucas. Lucas 11:4. 11, capítulo 11, versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 4. Perdón si entendieron otra cosa, muchachos. Entonces, como les decía, Lucas 11:4, Jesús, dentro de lo que es el modelo, nos enseña a que le debemos pedir perdón a Dios por todo nuestro pecado, por todo lo que nosotros podamos hacer, ya como lo conocemos, sea de pensamiento, sea de palabra, sea en nuestro corazón, de actitud, de cualquier forma, nosotros debemos pedir perdón a Dios por lo que son nuestras fallas y nuestras debilidades. Pero fíjense que está implícito en lo que Jesucristo dice, porque nosotros también perdonamos a lo que nos deben. Entonces, allí dentro de lo que me imagino que lo deben recordar cuando vimos en sí todos los pasos, toda la fase del Padre Nuestro, debemos recordar que Dios, antes de que nosotros tengamos una relación vertical sana con Él, Él quiere que tengamos una relación horizontal sana con nuestros hermanos, con todo prójimo, con toda persona. Eh, es importante entender esto como punto de partida, ya que
la misericordia cubre muchos ámbitos. No es solamente lo que, vamos a ver no solamente lo que es la misericordia de Dios para con nosotros, vamos a entender también cómo en lo práctico y como este es un atributo comunicable, cómo nosotros también debemos movernos en misericordia y como tercer punto, todo lo que impacta la misericordia de Dios y nuestra misericordia en el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces, fíjense bien, ya que tenemos este punto de partida, entendiendo de que el Señor quiere que pidamos perdón a Dios, pero nosotros también, perdonando a nuestro prójimo, debemos entender que esta es la base de lo que vamos a comenzar hoy. La base entonces de la misericordia que recibimos es la misericordia que damos. Si Dios nos pide que tengamos misericordia de nuestro prójimo, eso significa que Él mismo, antes de pedirnos algo, Él nos capacita. Entonces, fíjense que la misericordia es un don de Dios, es un regalo de Dios, que antes de Dios, digamos, exigirnos o pedirnos que lo demos, Él nos lo da. Él tiene misericordia de nosotros y nos capacita para que podamos tener misericordia. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos tener misericordia? ¿Cómo nosotros podemos tener capacidad para perdonar cualquier tipo de deuda, sea económica, sea moral, del tipo que sea? ¿Cómo nosotros podremos hacer eso? Únicamente en la presencia de Dios, en la relación con Dios, cuando su naturaleza nos impregne y nos cambia a nosotros. Ok, apartando un momento este punto, quiero comentarles algo que pareciera como que es una curiosidad, pero que es importante que nosotros entendamos de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fíjense que en relación a lo que es la misericordia y la bondad de Dios, que fue el atributo que vimos, el atributo pasado, la gente siempre ha dicho que, que pareciera como que en el Antiguo Testamento Dios no era misericordioso, Dios no era un Dios bondadoso, que era un Dios mucho más fuerte, castigador, y que ya en el Nuevo Testamento, cuando Dios se nos revela a través de la persona de su Hijo Jesucristo, allí es entonces cuando como que comenzamos a ver una nueva cara, una nueva faceta de un Dios misericordioso, de un Dios perdonador, de un Dios que pareciera que es muy distinto al del Antiguo Testamento. Y la curiosidad como tal que les quiero decir es que en el Antiguo Testamento, amados, incluso la palabra misericordia se utiliza 4 veces más que en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir un momento, por favor, los invito que vayamos al segundo libro del Antiguo Testamento, al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículos del 4 al 7. Aquí vamos a ver en lo que es tiempo cronológico cómo Dios comienza a revelarse al hombre por medio de Moisés en relación a lo que es su misericordia. Amados, permítanme hacer un pequeño paréntesis para decirles, como ustedes bien saben, yo ahorita estoy en el trabajo. Si por alguna casualidad llegara alguna persona, les ruego me permitan un minuto para poder atenderle y luego, por supuesto, seguir. Espero que no pase, pero solo para prevenirles. Bien, entonces, Dios comienza en el Antiguo Testamento a revelarse a través de Moisés como un Dios de misericordia, ¿ok? Aquí en Éxodo vamos a ver con calma, con detalle, cómo el Señor se manifiesta en Moisés. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Ya va un momento. Permítame un momento. Ajá. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ahora fíjense lo importante, esto es lo más importante que debemos captar de estos versículos. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamaba: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. Fíjense cómo solamente en este versículo Dios en el Antiguo Testamento ya comienza a hablarnos de sus atributos y particularmente en este caso hablando de lo que es la misericordia, la menciona 2 veces. Y en el versículo 7, fíjense cómo dice el Señor, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense cómo Dios evidentemente aquí nos habla y nos dice de que Él no tendrá por inocente, que Él no tendrá por justo al pecador, al malvado, pero anteriormente a esto también en este versículo nos dice que Él es tan misericordioso que al que lo busca, al que lo obedece, al que quiere tener una relación con Él, hace misericordia a millares, a generaciones. O sea que aquí podemos ver ese perfecto equilibrio entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Comienzo con esto. Hoy les voy a dar varios capítulos y versículos porque el atributo de la misericordia es un atributo en el que nos vamos a detener a estudiar a mucha profundidad. Es un atributo sumamente importante, bastante complejo y cardinal para que nosotros, como hijos de Dios, podamos seguir conociendo y entendiendo mucho mejor a nuestro Señor, ¿ok? Entonces, fíjense, ya aquí nosotros podemos ver cómo Dios se proclamó y se reveló ante Moisés en este momento. Vamos ahora a ir unos varios cientos de años después, en Segunda de Crónicas. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, hermanos. El capítulo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a ir un momento, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Me disculpan un poco, pero la luz aquí donde estoy es muy tenue, no es fuerte, y me cuesta un poco leer, me disculpan, hermanos. Ok, Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Ok, así dice la palabra del Señor. Miren cómo dice. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa de Jehová se llenó de una nube en la presencia de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, fíjense, vamos a hacer una pausa un momento en lo que son los capítulos y para entrar ya de lleno en lo que es la misericordia. Fíjense en el Antiguo Testamento ahorita, como hay varios pasajes, varios capítulos y versículos donde nos dice que tanto Dios proclamó, se reveló al pueblo, como el mismo pueblo de Dios aprendió y alababa a Dios por su misericordia. Y fíjense que dice que su misericordia es para siempre. Es importante entender esto porque en otro pasaje vamos a leer y se los voy a dar. En otro pasaje dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. O sea, fíjense que aquí en Segunda de Crónica nos habló de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, y es importante entender que la raíz, la fuente de la misericordia de Dios es su bondad. Entonces entendemos que la misericordia es un atributo, entendemos que como Dios es bueno, es misericordioso, y yo creo que, digamos, para poder empezar a entender todo esto, empezar a entender la misericordia como un atributo, necesitamos entender estos dos pasajes, porque estos dos pasajes, muchachos, son una declaración de que la misericordia, ese atributo, no es algo que Dios tiene, sino que es misericordia de Dios. Repito,
La misericordia no es algo que Dios tiene, sino que Dios es misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Parece que fuera un juego de palabras. Fíjense que cuando decimos Dios es amor, debemos entender que toda su naturaleza, como ya lo hemos visto en otros atributos, está llena e impregnada de su amor. Cuando hemos visto que Dios es justicia y no decimos Dios tiene justicia, no es que sea una característica aparte de Dios, sino que Él en su esencia, Él es misericordia. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos decir que Dios es misericordia, no es algo que sea ajeno a Él, que Él haya podido ganar en algún momento, que Él haya desarrollado, que Él haya obtenido, sino que dentro de todo lo que son sus atributos, dentro de todas las características de sus atribuciones, la misericordia es eterna y lo vimos ahorita en Segunda de Crónicas. Ya para comenzar a entrar en lo práctico, de qué me sirve a mí, de qué me funciona en mi vida cotidiana, en la practicidad de todo mi desenvolverme como ser humano y el de ustedes, de qué me sirve a mí conocer y entender esto, que tenemos un Dios que si bien es cierto que Él castiga la maldad, que es un Dios que no va a tener por inocente al pecador, que es un Dios que vemos que es fuego consumidor, todas las cosas que hemos aprendido, sea de pequeños en una religión o tal vez que lo oímos o a través de películas, de tantas cosas, debemos entender en esta parte que como atributo de Dios en la misericordia, que Él es misericordia, mientras nosotros estemos vivos, tendremos y contaremos con la misericordia de Dios. Y hago mucho este énfasis porque en una oportunidad yo conocí a una persona hace bastante tiempo que me dijo, Omar, yo he cometido pecados tan terribles que yo no tengo perdón de Dios. Yo sé que Dios no me puede perdonar mis pecados. Para hacer la historia corta, esta persona, que de hecho fue mi amigo en ese tiempo, él me dijo, Omar, bueno, sin ánimo de juzgarlo, pero él estaba casado, él se acostó con una compañera de trabajo que también estaba casada, embarazó a la compañera de trabajo y por supuesto la mujer, estando casada, ella por su parte, de paso abortó al niño. Entonces, esta persona que yo conocía estaba sumamente atormentada por esto y tenía esa piedra gigantesca, ese abismo entre Dios y él, porque él decía, yo sé que Dios no me va a perdonar algo tan terrible. Fui adúltero, fui infiel, hice que ella también adulterara, encima quedó embarazada y entre ambos decidimos asesinar a ese inocente. Y créame que esta persona estaba sumamente atormentada y cuando yo le dije, mira, de verdad que yo aprecio bastante a esa persona, ojalá que esté bien. Cuando yo le dije, mira, fulano, Dios puede perdonar eso y más. Al principio él no me creyó, él me dijo, no, yo no tengo perdón de Dios. Y esto es algo, hermanos, que es importante entender porque nuestro enemigo, Satanás, siempre va a querer sembrar en nuestro corazón, Dios no te va a perdonar esto que hiciste. Eso es algo tan terrible que mira, ni te preocupes en acercarte a Dios. Es más, ¿con qué cara tú te vas a acercar a Dios para pedirle perdón? ¿O con qué cara tú vas a decir que eres cristiano si mira toda la lista de cosas que has hecho? En una oportunidad, Martín Lutero, el gran reformista, en el siglo XV contó una visión en la que él dice que un espíritu inmundo se le apareció y le mostró como una especie de pergamino en el que decía todos los pecados que él hasta ese momento había cometido. Y ese espíritu se le reía, se burlaba de él y le decía, ¿y tú crees que Dios te va a perdonar todo esto que has hecho? Todo lo que tú enseñas es mentira. Y el espíritu y que le fue tratando de envolver y de hacerlo sentir mal y de que Dios no lo iba a perdonar. Y él le dijo, sí, es verdad, todos esos son mis pecados. Toda esa es mi vergüenza como pecador. Pero la sangre de Cristo Jesús me perdona y me libra de todos esos pecados. En el nombre de Jesucristo desaparécete, Satanás. Y el espíritu inmundo se desapareció. Yo no sé, hermanos, si alguna vez ustedes en algún momento de su vida
han cometido un pecado tal o han escuchado a una persona decir, no, mira, eso no tiene perdón de Dios. La esencia de Dios en su misericordia es acercarse al hombre pecador y por supuesto, como ya lo sabemos en los evangelios y por medio de Jesucristo, y decirnos que en Él toda nuestra iniquidad, todo pecado tiene perdón y que su misericordia cada día es nueva porque Dios se complace, dice su palabra, en perdonar. O sea que partiendo por este punto, si alguna vez les ha pasado a ustedes, porque de hecho a mí también en mi pasado, alguna que otra vez me vino ese pensamiento a la mente, yo decía, no, Dios no me va a perdonar esto. Pero sí, Dios, Él está dispuesto y Él quiere perdonarte. No solamente quiero que tratemos esto bajo esta óptica, sino que ya entender entonces que la misericordia, el tiempo de la misericordia es esta vida. Tratándolo ya también en lo práctico, todos nosotros que nacimos en la religión católica hemos entendido, así como esta muchacha Elizabeth, lamento que no pueda estar ahorita conectada, nos pidió, por supuesto, que con una forma muy respetuosa lo digo, nos pidió que pudiéramos orar por su señora abuela, que ya había fallecido, y eso es una costumbre muy acentuada, muy grande en las religiones, en donde las personas oran o le piden a Dios que esas almas como que puedan elevarse, que puedan llegar más rápido en ese proceso, como la Iglesia Católica lo llama purgatorio, como para que las personas puedan purgar y puedan ser perdonadas por la misericordia de Dios. Y no, amados, el tiempo de la misericordia es el tiempo de la vida. Y es importante entender esto. Todo pecado que podamos cometer va a ser perdonado, pero es en esta vida. No existe ningún libro de la Biblia, ningún pasaje, ninguna doctrina que nos enseñe que después de esta vida pueda haber un perdón. Y Dios quiere que conozcamos esto para que prontamente, como lo dice Juan en su primera carta, para que prontamente podamos ir a la presencia de Jesucristo y pedirle perdón por todos nuestros pecados en su infinita misericordia. Ahora bien, vamos a ver algo que en todos los atributos ya ustedes saben que esto está presente, pero es importante que los veamos bajo la óptica de la misericordia. Si ya entonces entendemos que la misericordia no es simplemente algo que Dios tiene, sino que Dios es misericordia, entonces tenemos que entender que la misericordia, número uno, no fue aprendida por Dios, no fue creada, es algo que siempre desde la eternidad Dios ha tenido. Dios se ha complacido antes de la creación, antes incluso en su pensamiento, cuando pensaba en nosotros, Dios desde ya estableció su misericordia fiel para nosotros. La misericordia es eterna, número uno, es para siempre. La misericordia es infinita. No puede haber ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Ya les voy a hablar de un punto que siempre ha sido muy polémico, pero vamos a irnos basando primero en esto básico, porque hay muchas personas con las que ustedes podrán conocer, conversar, predicar, que posiblemente les pueda decir, no, pero es que eso no tiene perdón. Hay mucha gente, fíjense bien, que me ha dicho a mí, bueno, pero, por ejemplo, temas muy polémicos o preguntas polémicas. Mira, si Hitler se hubiera arrepentido de todos sus pecados, Dios lo hubiera perdonado. Si un violador se arrepintiera de todos sus pecados de corazón y cambiara su vida, Dios lo hubiera perdonado. Si un asesino se arrepintiera, siempre ese tipo de preguntas que son como las que nos distancian de Dios o que siempre están en la mente humana porque las personas no entienden y no conocen los atributos. Por lo tanto, no saben cómo relacionarse con Dios y cuando cometen pecados que puedan ser o muy graves o pecados que tal vez las personas incluso maximicen, siempre el enemigo te va a estar atormentando o los va a estar atormentando para que esas personas no puedan alcanzar la idea de que si pido perdón al Señor por mi pecado, voy a ser perdonado. Eso es una regla de oro que el Señor nos establece donde dice que si vamos a su presencia, si confesamos, como dice también en la primera carta de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar.
Cuando vengo y cuando les digo que Él es fiel y justo, como lo dice en la Biblia, como lo dice en la palabra, es porque hay personas, no sé si a ustedes les ha pasado, amado, que por ejemplo uno piensa en un pecado, por ejemplo, me perdonan el ejemplo, pero voy a poner a esta misma persona. Esta persona me dice, mira, yo entro en mi angustia, yo 1000 veces le he pedido perdón a Dios, pero yo sé que Él no me va a perdonar. Ya estamos claros en que sí, que Dios sí lo puede perdonar, pero ahora yéndonos a nuestro caso con ese ejemplo, muchas veces hemos cometido algún pecado determinado y comenzamos, por ejemplo, hoy a pedirle perdón a Dios y le pedimos perdón mañana también. Y de repente si nos acordamos dentro de 5 días, Dios mío, perdóname por lo que hice la semana pasada. Y si nos recordamos dentro de un mes, Dios mío, perdóname porque de verdad que fue una monstruosidad lo que hice, perdóname. Y si nos acordamos tal vez 3 meses después, qué horror todavía, ¿cómo puede ser que yo hice eso? Dios mío, perdóname, perdona. Y si le sigues pidiendo 50,000 veces perdón a Dios, estás cometiendo otro pecado. ¿Y sabes cuál es ese pecado? Que no estás creyendo en la palabra de Dios. Jesús dijo, si confiesas un pecado hoy, si te arrepientes hoy de un pecado, por más monstruoso, por más abominable que sea, entonces hoy ya Él te ha perdonado. No tienes por qué seguirle pidiendo perdón mañana, pasado, el otro día, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses. Eso ya quedó en el pasado y has sido liberado de ese pecado porque Jesús lo dice. Él dice, si vienes a mí y confiesas tu pecado, yo soy justo y fiel. Yo te perdono y ya. Y créanme, hermanos, yo no sé, ahorita por cuestión de tiempo y de dinámica, no les voy a estar preguntando, pero eso es una trampa, una espiral en la que muchos cristianos caen, que le piden 50,000 veces perdón a Dios. Y entonces cuando venimos y nos confrontamos a la palabra, entonces yo le digo, bueno, pero, ok, le pediste 50,000 veces perdón a Dios por ese pecado, pero también estás pecando terriblemente porque estás haciendo a Dios mentiroso. Él te ha dicho que la primera vez que le pediste perdón de corazón, ya te perdonó. Entonces, cree en la fidelidad de su palabra. Y les digo todo esto ahorita, así como de forma muy práctica, porque es un tema sumamente largo la misericordia, es un tema sumamente profundo y complejo. Vamos a ir digamos, de menos a más en lo que es el nivel de complejidad. Ok, ya sabemos entonces, hermanos, que el tiempo de la misericordia es el tiempo de la vida, en que la misericordia de Dios es no solamente eterna, sino que es infinita. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. La misericordia de Dios, cuando decimos que es perfecta, es porque Dios mide de una forma en la que nosotros los seres humanos no podemos entender. Y cuando me refiero a esto de que es perfecta y de que es medida por Dios, es porque muchas veces, y ya hemos hablado de esto anteriormente, cuando nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios, clamamos misericordia a Dios, sentimos que dentro de la oración que estamos haciendo recibimos ese perdón, pero entonces esa parte del puente queda construida, pero no se termina de construir el puente porque cuando venimos a tratar con Dios la ofensa de nuestro prójimo, ahí no pedimos misericordia para el que nos ha ofendido, sino pedimos justicia, juicio y castigo para él. Entonces, Dios quiere que así como la misericordia que viene unidireccionalmente de parte de él, también se construya unidireccionalmente de parte de nosotros hacia nuestro ofensor, hacia la persona que nos ha agredido. Incluso si la persona que te ha hecho daño, que te ha ofendido, que te ha lastimado, no te pide perdón, incluso así, yo debo perdonarla, tú debes perdonarla. Y posiblemente alguno de ustedes que me esté, porque me lo han dicho muchas personas, me han dicho, oye Omar, se escucha eso muy bonito y para ti se ve que es como muy fácil decirlo, pero en la vida real no es tan fácil. Tenemos que ver, y lo seguiremos viendo, dentro de lo que es la practicidad de la vida y cómo aplicar esto, cómo nosotros podemos desarrollar la misericordia de Dios en nuestra vida como un atributo comunicable, como un atributo que Dios quiere que también vivan nosotros, porque no es sencillo y no se preocupen que se los voy a ir explicando poco a poco detalladamente. Bien, ya entonces estamos claros que el mismo Dios del Antiguo Testamento
es el mismo Dios revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ustedes escuchen ese tipo de opiniones o de conjeturas o de dudas, oye, pero el Dios del Antiguo Testamento era diferente, era más difícil, era complejo. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos otro Dios, otra cara. Eso no es así. Lo que pasa es que en la medida de la revelación de Dios, en la medida de la comunión con Dios, es que nosotros vamos aprendiendo y entendiendo qué es misericordia. Ok, dentro de todo lo que podemos ver ahorita, tenemos que estar claros en una cosa ya para ir cerrando por el tiempo. La bondad de Dios, ese atributo que ya tocamos en el pasado, es la fuente de la misericordia. La misericordia, Dios quiere que así como Él la ha derramado sin límites para nosotros, que nosotros también la podamos derramar sin límites para toda persona. Miren, hermanos, fíjense bien. En estos días yo tuve una situación con una persona con la que trabajé hasta hace 4 días, que esa persona yo no creo que lo haya hecho a propósito, pero por una torpeza de algo que dijo, intentó perjudicarme con mi supervisor. Ahorita no viene al caso que yo explique el detalle. La persona de verdad que fue tan falta, yo diría, de corazón y de inteligencia, que si Dios no hubiera podido solventar la situación, yo hubiera estado en un problema bastante delicado, sin ser mi responsabilidad, sin ser mi culpa. Miren, hermanos, yo en ese momento yo sentí una rabia con esa persona. En mi ser, en mi carne, yo sentí tal ira que ustedes no se imaginen. Mire, bueno, yo quería agarrar a esa persona y estrangularla. Pero entonces cuando vengo a la oración y cuando recuerdo cómo Dios ha sido de misericordioso conmigo, entonces yo le digo, Señor, perdóname primero porque he odiado a mi prójimo, me dio un ataque de rabia, pero yo debo perdonar a esa persona así como tú me has perdonado a mí y así como me sigues perdonando. Y no hay otra forma, hermanos, entonces de poder entender que la misericordia debe ser bidireccional, no únicamente de Dios a nosotros. Dios también quiere que este atributo nosotros lo manifestemos con prontitud, con rapidez, aun y cuando tu agresor, por llamarlo de alguna forma, o tu ofensor, mejor dicho, no te pida perdón, perdónalo tú. Perdónalo aun y cuando tú no hayas podido mediar una sola palabra con esa persona. Porque solamente así, de verdad, en realidad, es que vas a ser libre de la carga, de la cadena, de la culpa. Perdona, Selva, tú querías decir algo, perdona, estás levantando la mano. Con todo gusto habla, por favor. No, Mar, hace rato cuando mencionaste lo del el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, se me viene algo a la mente y perdonen mi ignorancia. No, Este, no. pero tendría que ver mucho en la forma como ahora uno puede entender más el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. Tendría que ver mucho el que Dios, hombre, pisó, vino con nosotros, compartió, lloró. O sea, tendría que ver esa parte en esa nueva forma de escribir. Aquí yo pensando muy humanamente. No, claro que sí. Y sí, Selva, sí, totalmente. Porque fíjate algo, cuando hablamos de un Dios, de un ser que la gente, todos nosotros, en nuestro desconocimiento, decíamos, bueno, sí, debe ser un viejito que está sentado en una silla muy arriba en los cielos, casi que de broma y pensará en nosotros, o cuando nos ve será para justiciarnos. Eso en el Antiguo Testamento, muchas personas no conocían, no todas, pero no conocían a ese Dios de misericordia. Cuando Dios se acerca a nosotros, cuando da ese paso que es un punto de quiebre en la historia humana, y ese Dios se hace carne, se hace hombre, que vemos, por ejemplo, en el caso de Lázaro en su muerte, cómo Jesús llora, cómo Jesús se compadece del dolor, y así como en todos los casos, por ejemplo, de milagro de tanto de sanación como de resurrección, y en todos sus milagros, como la multiplicación de los peces y de los panes, en todo eso podemos ver más de cerca, Selva y todos mis amados,
de que nuestro Dios es un Dios, hablando de una forma muy humana, ojo, es un Dios que tiene un corazón que no, mira, que no se puede equiparar, que no se puede imaginar. O sea, que la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros en nuestras emociones humanas comprendemos limitadamente con lo que es el perdón. Fíjense que el amor de Dios y su misericordia no es algo que es voluble o que varía. Hay gente que muy equivocadamente piensa de la siguiente manera. Bueno, como hoy me porté mal o como hice tal cosa, seguro que me va a ir mal o Dios no me va a perdonar o Dios me va a castigar y me va a hacer esto. O muchas veces cuando, por ejemplo, si recibimos algo muy bueno que esperábamos, bueno, oye, qué bueno es Dios. Sí, claro, eso es porque me he estado portando bien. Hermanos, tanto el amor como la bondad, como la misericordia de Dios, esos tres atributos que están tan íntimamente enlazados, si Dios nos recompensara o nos castigara por nuestra naturaleza, nunca jamás ni siquiera hubiéramos empezado con lo que es el perdón y jamás recibiríamos nada. Todos los días, todo bien, toda misericordia, absolutamente todo don de Dios no va en la medida de nosotros, sino en que su misericordia y su amor y su bondad siempre son eternos y lineales. El amor es una decisión. Por eso cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, han decidido delante de Dios jurar amor y fidelidad eterno. Evidentemente, como seres humanos que somos, hay días en que no estamos iguales que otros y hay situaciones que chocan contra nuestra naturaleza pecadora, pero el amor, como Pablo lo dice en 1 Corintios 13, el verdadero amor, el amor de Jesús, siempre permanece. Entonces, Selva, de acuerdo a lo que tú has dicho, claro que sí, porque en la medida del conocimiento y de la revelación de la palabra, en la medida en la que Jesús nos ha revelado todo esto que estamos compartiendo, entonces entendemos mejor, un poco mejor, que esa misericordia, que esa bondad, que su ternura están a nuestro alcance y al alcance de todas las personas. Y que ese Dios, ese tirano o ese juez o ese verdugo no es así. Ya hemos visto, él dice, yo soy lento, lento en ira, grande en misericordia. No quiero castigar al impío, dice en el libro de Jeremías. Yo no quiero la muerte del impío. O sea, Dios le dice a toda la humanidad, yo quiero tener misericordia de ti, pero, y vamos a ir a ese punto ya para cerrar, pero Dios tendrá misericordia, como también le reveló a Moisés, de quien él tenga misericordia. Y él lo dice así, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Creo que no hay mejor forma de decirlo humanamente de que yo soy Dios, yo soy soberano y yo decido de quién tengo misericordia y de quién no tengo misericordia. Ok, entonces ya como último punto, fíjense algo. Bien, permítanme repetir brevemente esto. Ya sabemos que la bondad es la fuente o la raíz, digamos, de la misericordia de Dios. ¿Ok? ¿Qué es entonces, o si ustedes me dijeran, Omar, danos un concepto para poder entender mejor qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es esa parte de Dios, es eso que hay en Dios, en su naturaleza, en donde Él quiere ver a todos sus hijos, repito, y lo digo a propósito, donde Él quiere ver a todos sus hijos, a todo su pueblo felices, bendecidos, en paz. La misericordia, si lo tuviéramos que conceptuar, que definir, es aquella parte de Dios en la que Él quiere ver felices y bendecidos a sus hijos. Debemos entender entonces que para que Dios quiera dar ese bien, para que Dios quiera bendecir de esa forma a sus hijos y vernos a todos nosotros como su pueblo felices, eso implica y significa que nosotros debemos deleitarnos en Dios. Para que Dios quiera derramar esa bendición de su misericordia en nosotros, nosotros debemos deleitarnos en Dios. Entonces, fíjense, de hecho, y lo voy a leer ya como cierre, como final, Dios
se deleita en un pueblo que se deleita en su Dios. Vamos, para entender esto mejor, a Isaías capítulo 63, versículos 7 al 9. Isaías 63, versículos 7 al 9. Fíjense cómo dice el Señor en su palabra. Isaías 63, 7 al 9. De las misericordias de Jehová haré memoria. De la alabanza de Jehová, Dios, perdonen hermanos, ya va, un momento, disculpen, mi vista ustedes saben que es pésima. Un momento y perdonen. Ok, ahora sí. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que las ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Fíjense qué hermoso eso. Y ahora dice en el versículo 8, porque dijo Jehová, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Repito, Isaías capítulo 63, versículos 7 al 9. Perdonen ustedes, amados, pero de verdad que sin la luz del celular no hubiera podido leerlo. Me disculpan. ¿Qué quiere decir esto? Queremos nosotros, yo creo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿Quieres que Dios perdone tu maldad, tu pecado? ¿Quieres que Dios perdone y restaure tu vida? Entonces debes deleitarte en Él. ¿Y qué significa deleitarte? La semana que viene se los explicaré mejor, pero les dejo el Salmo 37, versículo 4, para que ustedes lo puedan leer y así entender que deleitarse en Dios es buscarlo, amarlo, obedecerlo, que es amarlo, perdón, orar, buscar intimidad con Él, eso es deleitarse. Sí, yo le digo. Discúlpame, repítelo por favor, Salmo 37, versículo 4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, gracias por colocarlo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué pasa? Y ya ahora sí cierro. ¿Qué pasa? Que Dios se deleita en un pueblo que se deleita en Él. Entonces, ya para cerrar aquí, amados, espero que hoy haya quedado claro estos puntos muy básicos, estos puntos de entrada, para que podamos seguir viendo la semana que viene la profundidad, pero en donde debemos entender, yo creo que lo que nos debemos llevar hoy es que la misericordia no es algo que Dios tiene, sino que Él es misericordia. Toda su naturaleza, todos sus atributos son misericordia, en su justicia, en su amor, en su bondad, en su sabiduría, en todo está impregnada su misericordia para nosotros. Y como ya sabes que su misericordia son nuevas cada día, mañana al levantarte, pide perdón al Señor por todo lo que hayas hecho hasta hoy en la noche, porque el Señor tu Dios se complace en hacer misericordia. Dios se regocija, se alegra en perdonarte. Como decimos en buen venezolano, ¿vas a perder esa oportunidad? Vamos a darle gracias al Señor porque por su misericordia es que estamos aquí, por su misericordia no hemos sido consumidos, por su misericordia no hemos sido destruidos y por su misericordia lo hemos conocido por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, amado Padre, porque esta pequeña introducción, Señor, que hemos tenido hoy de lo infinito y lo hermoso de tu misericordia, es solamente el primer paso
para entender que tú te complaces en bendecir a tu pueblo, que tú te complaces en perdonar a tu pueblo, que tú te complaces, Señor, en derramar toda bendición, en suplir toda necesidad, en dar paz a toda angustia de nuestro corazón, porque tu misericordia, como dijo tu siervo Moisés, es desde el cielo hasta el cielo, es de la eternidad hasta la eternidad, y que solo por medio de tu misericordia, Señor, es que aún estamos con vida. Señor, derrama tu misericordia en nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo Jesús y confesamos, Señor, y sabemos, Jesús, que cuando estemos en intimidad contigo, si confesamos todas nuestras fallas, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Si no fuera por tu misericordia, yo no estaría aquí compartiendo la verdad de tu palabra con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Revela tu misericordia, Señor, a tus hijos y dale sabiduría para que tengan el poder de perdonar, Señor, en misericordia a todo aquel que los haya ofendido. Gracias, amado Padre, te doy por esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.